destitución bajo resolución del Tribunal Contencioso Electoral. En estas circunstancias, ¿cuáles han sido las agravantes, Jennifer? ¿Cuáles han sido las motivaciones que llevaron para llegar a determinar la destitución por violencia política del alcalde Jorge Luis Feijóo Valarezo? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por este interés en conocer qué es lo que ha sucedido y sobre todo en visibilizar qué es lo que pasa cuando una autoridad infringe en esta infracción electoral. Está tipificada como muy grave en el caso de la violencia política de género. En este caso se ha suscitado en el Cantón Paltas. Yo sé que a lo mejor en la provincia de Loja se ventila una denuncia similar en el Cantón Celica con la compañera vicealcaldesa María Salomé Ludeña, pero también tengo la seguridad de que en el Ecuador se vive este tipo de agravantes, pero que sin embargo a lo mejor hay ese temor en poder tomar las riendas sobre estas causas, sobre estos casos, que como mujer y como esa condición que tenemos y ese deber moral que nos invita a defender esos derechos, a defender estos espacios, jamás podría yo haber dejado pasar todas estas cosas cuando en realidad he sido objeto de tanta discriminación simplemente por el hecho de alzar la voz, de tener un criterio correcto sobre lo que es entrar en la función pública en estos puestos políticos de elección popular, que nos invita a dar ese cambio generacional que también queremos ver en la política para ir cambiando de a poco la realidad desde los pueblos pequeños hasta poder lograrlo instituir a nivel nacional. Jennifer, fue complejo que se dé todo este proceso de denuncias que usted estableció. ¿Qué es lo que pasó? Usted habla de violencia política de género. ¿Qué es lo que hacía el alcalde? Y usted menciona, esto era directamente contra usted como vicealcaldesa de Paltas. Así es. Quiero comenzar yo comentándoles cómo se dieron las cosas. En el año 2021 se puso una reforma de ordenanza en la cual indicaba el tiempo de permanencia del vicealcalde o la vicealcaldesa. Y eso sucedió conmigo. Se aplicó una ordenanza sin respetar el principio de progresividad, sin entender que la ley rige para lo venidero. Entonces, a mí me cesaron de esa forma ilegal, inconstitucional, ilegítima, arbitraria de la vicealcaldía del Cantón Paltas, siendo yo la única mujer que conforma el Consejo Municipal. Se aplicó esa ordenanza y se me cesó de funciones. Seguí la acción de protección mediante la justicia ordinaria, presentando a la unidad multicompetente del Cantón Paltas la denuncia que en primera instancia fue perdida. Perdí la primera instancia, pero que sin embargo apelamos y en la Corte de Justicia de Loja fue quien en segunda instancia desechó la legitimidad de esta reforma de ordenanza, dio la razón a lo que yo estaba reclamando y tuvieron que restituirme a mi cargo de la vicealcaldía, sobre todo haciendo caso a lo que está establecido en el COTAD sobre la equidad de género, donde hay un alcalde varón, tiene que haber una vicealcaldesa mujer. Entonces, eso sucedió. Y desde ahí, pues, empezó mucho más este trajinar difícil que venía obstaculizando el ejercicio del cumplimiento de mis funciones en calidad de concejala, al negar información pública, pero también al negarme espacios, porque se me retiró el internet de la oficina, se me pidió que desocupara esa oficina. Entonces son cosas que no se podían permitir, porque nosotros necesitamos también las condiciones como la tienen todos quienes trabajan dentro de la institución para poder realizar ese trabajo. No habían ya los encargos, había la ausencia de la autoridad, pero no había la posibilidad de que la vicealcaldesa asuma esos espacios, como también lo dice la ley. Más bien se delegaba a compañeros concejales, varones, para que sean quienes ocupen esos espacios en delegación y en representación de la autoridad, de la máxima autoridad. Y eso es lo que a mí me motivó precisamente, con el apoyo de una organización de mujeres
y que defienden este tipo de violencia, como es Mega, quien su presidenta es la economista, la lojana economista Karina Ponce Silva, y la defensa la ejerció una abogada mujer, la doctora Ana Karen Gómez Orozco, quien en realidad se empoderó mucho de este proceso, quien en realidad también me motivó, me impulsó para que no desmaye en la defensa de los derechos que están establecidos no solamente en la Constitución de la República del Ecuador, sino también que están establecidos en el Código de la Democracia. Y así lo hice. Puse la denuncia el 24 de febrero del año 2022. 5 días posteriores se admitió el trámite, se admitió la denuncia y luego vino el proceso con la audiencia que se llevó por primera vez en territorio, porque el Tribunal Contencioso Electoral hizo la audiencia en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja. Entonces, así se dieron las cosas. Y una vez revisada todas las pruebas presentadas, actas certificadas, links materializados en diferentes entrevistas y en diferentes manifestaciones de la autoridad municipal, así como lo que se trató en la reforma de la ordenanza en la cual se me cesó de funciones en calidad de vicealcaldesa, dando como resultado el 22 de abril la sentencia en primera instancia dictada por el juez Joaquín Viterillanga, quien calificó esta infracción como infracción electoral muy grave, establecida en el artículo 279 del Código de la Democracia, y las sanciones que están establecidas en el artículo 280 del Código de la Democracia, que dice que una infracción electoral muy grave concurre a sancionar con la destitución del cargo a la autoridad, el retiro de los derechos políticos, en este caso es por 2 años, y la multa electoral, que no es para Jennifer López, sino va depositado a las cuentas del Consejo Nacional Electoral por un monto de $10,625, que corresponde a 24 salarios básicos unificados. Esto se vino tratando durante 4 meses exactamente, puesto que se presentaron y se antepusieron recursos que bien es cierto están contemplados en la ley, pero sin embargo se pudo notar que fue simplemente un dilatamiento para que no se diera la resolución final. Se propuso el recurso de ampliación, el recurso de aclaración. En el recurso de aclaración preguntaba la defensa de la parte acusada ¿quién tiene que pagar la multa? ¿Si el municipio o la persona denunciada? Esta es una denuncia en forma personal a la autoridad en la condición de alcalde. Entonces no tenía nada que ver la institución municipal. Esto no es en contra del gobierno autónomo, sino de las acciones, de las malas acciones de la autoridad. Luego se puso el recurso de apelación. Ni siquiera se resolvía el recurso de apelación, se interpuso el incidente de recusación a los 5 jueces y 2 jueces suplentes, algo que también no se resolvía, y se presentó la consulta a la Corte Constitucional sobre el reglamento que maneja el Tribunal Contencioso Electoral. Todos esos recursos interpuestos fueron negados por ser improcedentes, eso es lo que decían las notificaciones. Y a pesar de todo ello, cuando nuevamente se retomó el término de plazo para que se pueda resolver la definitiva resolución, faltando un día, se solicitó una audiencia de estrados que le fue concedida a la parte acusada. Le fue concedida, que se llevó a cabo el 16 de agosto del presente año, y que hoy tenemos ya los resultados después de esa audiencia, cuando por unanimidad el Tribunal Contencioso Electoral ratifica en todas sus partes la audiencia. ¿Qué quiere decir eso, mi estimado Rubén? Que por unanimidad es crear esa jurisprudencia dentro del Tribunal Contencioso Electoral por primera vez. Esa resolución y esa jurisprudencia es para todo el Ecuador. Y qué bueno que una mujer de un cantón, de una provincia pequeña como es la provincia de Loja, pueda demostrar que sí es posible visibilizar que la violencia política de género existe, que la violencia política de género es real,
y que no podemos permitir que de esta manera arbitraria se limite la participación política de las mujeres, se nos impida levantar la voz, se nos impida hacer conocer a la ciudadanía que tenemos voz, criterio y pensamiento propio, siempre apegada a la ley y a los principios que están establecidos y que la gente espera como autoridades de elección popular, es que defendamos los sagrados intereses de nuestro pueblo. Eso es lo que la nueva política nos invita y es a lo que yo he estado llamada. Desde el momento en que acepté la participación política, yo tenía claro el concepto y el significado de lo que es la política: servicio, transparencia, honestidad. Poco a poco tenemos que ir dejando atrás ese mal concepto que mucha ciudadanía la tiene al ver tantos actos irregulares que no son sancionados, que no han sido sancionados, pero esto nos da una clara muestra de que es posible desde estas luchas y desde estos espacios ir cambiando la realidad de nuestros pueblos y permitir que desarrollen como realmente lo merecen. Jennifer, en una población tan pequeñita como es Paltas, en la provincia de Loja, se da este hecho que viene a marcar, como dice usted, un precedente y además de esto ha creado jurisprudencia en el país. Al momento actual, ¿cómo está la situación del municipio? ¿Quién asumió la alcaldía? Entendemos que le debería haber tocado a usted asumir la alcaldía, o cómo es lo que se definió para asumir ya la alcaldía una vez que este proceso se ha definido con la destitución del alcalde. Mire, después de la notificación de la resolución adoptada el 22 de agosto del presente año, el 23 de agosto en horas de la mañana se me notificó sobre la resolución, se me hizo conocer. Es una sentencia fundamentada de aproximadamente 34 hojas en las cuales se indica cómo ha sido el proceso y el por qué esa decisión y el por qué esa sanción. Después de ello, pues a partir del día 24, o sea, el día de ayer, corre el primer día, el día de hoy es el segundo día y el día de mañana es el día 3 que se cumple para poder realizar o poder llevar la ejecutoría de la sentencia, lo que eso daría paso ya a que se pueda instituir el nuevo Consejo Municipal con la nueva autoridad. Tiene que el Tribunal Contencioso Electoral, con esta medida ya adoptada, tiene que notificar al Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral para indicar lo que ha sucedido. Aparte de ello, hay medidas de reparación integrales que cumplir, como es las disculpas públicas en un medio conocido de la localidad, y también la capacitación sobre violencia política de género dentro de la institución y a la población en general. Entonces, yo espero que el día de mañana se haga esa notificación y que se pueda ya dar paso al cumplimiento estricto de lo que han decidido los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Me queda una pregunta final, Jennifer. ¿Pensó mucho, recapacitó mucho, dudó en hacer toda esta denuncia? Porque entiendo que debe haber tenido que pasar momentos complejos, difíciles para establecer la denuncia y poder llegar a la destitución del alcalde de Paltas. Claro que se han vivido muchos momentos de tensión, habían ya espacios en los que yo pensaba que no se iba a concluir este proceso y que a lo mejor no se iba a dar esa respuesta que se ha dado hasta ahora, que no es una decisión política, sino una decisión apegada legítimamente a lo que está establecido en la ley. ¿Para qué se reforman las leyes, las normas, los códigos? Precisamente para poder permitir estos espacios, para poder cambiar la realidad también en el tema de la justicia electoral, porque todos podemos saber cómo funciona en algunas cosas la justicia ordinaria, sobre todo en temas de delitos que están involucrados y apegados a las funciones de quienes somos autoridades de elección popular. Pero sin embargo, esto ha cambiado la realidad de las mujeres de todo el Ecuador. Esto nos da
un avisoramiento distinto, la esperanza de que en realidad se va a poner un freno, se va a poner un alto a la prepotencia que ciertas autoridades puedan tener por tener esa superioridad, por ser elegidos para ocupar estos espacios en el caso de las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales. Le comento que en el tema de juntas parroquiales en el Cantón Muisne también fue sancionado un presidente de la Junta Parroquial de San José de Chamanga, donde también tiene la orden de destitución por ejercer violencia política en contra de una compañera vocal como es Nancy Muñoz. Como le repito, en el tema del Cantón Celica de la provincia de Loja también está en proceso una denuncia de violencia política de género por parte de la compañera vicealcaldesa María Salomé Ludeña, quien también ha sido objeto de la misma y en iguales condiciones como lo hicieron conmigo. Asimismo, se la cesó con una reforma de ordenanza, se la cesó de funciones de la vicealcaldía, siendo la única mujer del Consejo Municipal. Entonces, es claro el mensaje por parte de ciertas autoridades, no nos quieren cerca, pero en el espacio electoral ahí sí necesitan porque tienen que cumplir, ahí sí se cobijan bajo el perfil transparente, correcto, honesto, con principios de una mujer, de una persona. Y yo creo que este es el espacio preciso para poder nosotros demostrar esa capacidad que como mujeres tenemos, esa superioridad que también nosotros merecemos y sobre todo que nuestra voz no sea callada, que no se nos coarte con el derecho a la libertad de expresarnos, a la libertad de pensar distinto. Eso es una buena noticia para el Ecuador entero, porque así como lo ha hecho Cuenca, hay otras provincias también que están a la expectativa y que esperan también que se haga visible esta situación, este caso, la causa número 026, que es la que me correspondió, para poder decirle al Ecuador entero, sobre todo a las mujeres, que tenemos jurisprudencia y que no nos pueden volver a violentar de esta manera nuestros derechos. Estamos aquí para respetar y hacer respetar nuestros espacios, pero ante todo para demostrarle a la ciudadanía en general que es posible cambiar la historia de nuestros pueblos siempre y cuando nosotros nos empoderemos de estas luchas para defender estos espacios. Jennifer, muchas gracias más bien por estar en la W, darnos a conocer este hecho que marca un precedente y, como usted dice, genera ya jurisprudencia en el país y ver que sí se puede hacer. Hay que parar la violencia política de género y esto ha dado ya un claro ejemplo, el municipio de Paltas en la provincia de Loja. Gracias, Jennifer, por estar con nosotros. Un abrazo en la distancia. Un buen día. A usted, Rubén, también, ya este importante medio de comunicación. Como siempre, les deseo yo muchos éxitos a ustedes, que comunicadores también hacen un trabajo extraordinario, porque las críticas constructivas que ustedes hacen en beneficio de la ciudadanía, en realidad es la que a las autoridades muchas veces las enrumba cuando estamos yendo por otros caminos. Muchas gracias y que no sea esta la primera vez ni el primer espacio, sino que siempre estén abiertos a permitirnos conversar sobre estos temas que es importante. Las mujeres no queremos ejercer mayor poder sobre los hombres, sino más bien generar una condición de igualdad que nos permita trabajar siempre en beneficio de los intereses de nuestros pueblos. No, con muchísimo gusto. Usted sabe que las puertas están abiertas acá en la ciudad de Cuenca a través de la W y tendremos nuevos espacios de diálogo. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias a Jennifer López, vicealcaldesa del Cantón Paltas, que está ubicado en la provincia de Loja. Se da este hecho insólito que nos llamó la atención. Hemos leído toda la información, por eso hemos buscado establecer el contacto correspondiente y conocer